Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Por qué los jugos de vegetales son tan curativos? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. En un episodio anterior estaba empezando a contestar una pregunta que nos han hecho, donde nos preguntaban cuál era el beneficio de los jugos de vegetales para los pacientes de cáncer. Y estaba explicando en ese episodio cómo es que todo eso funciona y cómo es que los jugos de vegetales contienen unos elementos que se ha visto que pueden inclusive parar un cáncer o revertirlo. Muchas personas que tienen cáncer han empezado a utilizar jugos de vegetales como una forma de reducir el crecimiento o la metástasis del cáncer. Eso no quiere decir que usted se va a curar, pero sí ha habido personas que han reportado curaciones completas, ¿no? Y debe saber el mecanismo que hay detrás. Ahora, estaba explicando, ¿verdad?, que hay unos distinguidos investigadores de la Universidad de Puerto Rico, catedráticos de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Michael González, el doctor Jorge Miranda Massari, que son los propulsores de la teoría bioenergética del cáncer, ¿no? Que ellos nos explican en sus distintas publicaciones, y estas son unas personas muy distinguidas, muy reconocidas sobre el tema del cáncer, de que el cáncer ocurre principalmente porque la célula ya perdió su capacidad de hacer energía. Cuando la célula ya no puede hacer energía, no tiene más remedio que cambiarse, en vez de oxidación, se cambia a fermentación, y eso es lo que se llama un cáncer. El cáncer no utiliza oxígeno, el cáncer es anaeróbico. Así que si usted quiere producir un cáncer, lo único que tiene que hacer es dejar de tomar agua, quitarle el oxígeno a la célula y automáticamente fuerza a las células a que se vuelvan cancerosas, ¿no? Pero para uno poder controlar un cáncer tendría que aumentar el oxígeno, tendría que aumentar la energía de las células que quedan para que las otras células puedan controlar ese cáncer. Ahora, algo que aprendí hace poco, fuera de esto, y que quiero compartir con ustedes, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los jugos de vegetales tienen ese efecto tan maravilloso de que inclusive tienen la capacidad en algunos casos hasta de parar un cáncer? Pues les voy a decir por qué. Últimamente yo he estado estudiando muy profundamente el tema del agua. El agua, ¿verdad? El agua parece una cosa muy sencilla, ¿verdad? Y todos nosotros creemos que sabemos que el agua es H2O. Pero déjeme decirle, yo he realizado una cosa. No sabemos un pepino sobre el agua, no sabemos nada. Hay un doctor de nombre, se llama el doctor Gerard Pollack. Este doctor es un distinguido científico de la Universidad de Washington. Tiene un libro fascinante, de las cosas más fascinantes que yo he leído en mi vida, que se llama La cuarta fase del agua. En inglés sería The Fourth Phase of Water, la cuarta fase del agua. Básicamente, ¿qué descubre este señor? Este señor descubre que el agua, este agua que está aquí, pues está bien, es agua normal, es H2O, pero él empieza a descubrir que el agua, cuando le da la luz, cuando le da cualquier tipo de energía como calor o demás, el agua se carga eléctricamente. Se carga eléctricamente, pero especialmente el agua se carga dentro de las células. O sea, las células del cuerpo son así. Y la pared de esa célula es de proteínas. Proteínas, y tiene azúcar, y tiene grasitas y demás. Pero principalmente proteínas, ¿no? Las proteínas es como la carne suya. Esto está hecho de carne, y la carne está hecha de células. Las células están hechas de proteínas. Y por eso su cuerpo tiene principalmente proteínas y mucha agua. La sustancia que más tiene el cuerpo es agua. El cuerpo es mínimamente 65% agua, mínimamente. Quiere decir que si usted entiende más el agua, usted puede entender cómo es que el cáncer se puede combatir, porque usted está entendiendo la sustancia principal que compone un cuerpo. Lo que descubre el doctor Gerard es esto, es que el agua que está dentro de las células no es igual al agua que está en su vaso. Y es por lo siguiente, es que él descubre que el agua que entra dentro de la célula se empieza a dividir eléctricamente por reacción contra la superficie de la proteína interna. Quiere decir que este agua empieza a ponerse negativa, son electrones negativos en las paredes, y en el centro están los protones positivos. ¿Okay? En efecto, ¿qué usted tiene ahí? Pues usted tiene una batería. Cada célula de su cuerpo es una batería de energía eléctrica. Y eso es lo que le da vida. ¿Qué pasa? Para que ocurra un cáncer, esto ya no
posiblemente ya no estaba pasando. Entonces ya la batería de fuerza de las células de su cuerpo había perdido energía. ¿Qué pasa? Entendiendo eso, pues uno puede entender cómo es que los vegetales tienen un efecto tan maravilloso sobre un cáncer. Porque los vegetales tienen agua. ¿Y qué usted está tomándose en un jugo de vegetales? El agua. ¿Con qué? Con nutrientes, vitaminas, minerales y demás. Pero fíjese que el agua de un vegetal, cuando usted la extrae, no es igual al agua que usted toma. De hecho, usted le puede hacer pruebas químicas a ese agua y pruebas eléctricas y va a ver que el agua de un vegetal está cargada eléctricamente porque es agua viva. Está vivita y coleando. O sea, que ese agua lo que hace es que carga las baterías de las células de su cuerpo y le permite a su cuerpo potenciarse para combatir el cáncer. Así que, básicamente, al entender la información del doctor Gerald Pollack, fue que pude entender que todas las aguas no son iguales. El agua, por favor, tómesela. Pero si tiene a alguien con cáncer o alguien con una condición de salud muy mala, por favor, dele jugo de vegetales. ¿Cuántos jugos de vegetales? Hasta 3 jugos de vegetales al día, vasos de 8 onzas, de 240 mililitros, fresquecitos, para que le sepan bien. Échele un poquito de limón, de lima, para que le dé ese buen saborcito, y ahí tiene ese agua milagrosa, ese agua llena de vida, llena de energía, que es agua viva, que ayuda al cuerpo a combatir un cáncer. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.